Hola queridos amigos de Ars Libris de esta edición del 2020, accidentado como casi todo es en nuestro tiempo. Os quería hacer un pequeño resumen de lo que hubiera sido nuestra actividad. Hubiera sido enseñaros muchos de los libros que conformaron esta antología que se titula Poesía contra Cultura Barcelona, que publicó el Ayuntamiento de Barcelona y que está compuesta por 18 poetas que murieron prematuramente, todos ellos nacidos entre el año 1947 y 1957. Hay desde poetas muy conocidos, que en ese momento no lo fueron tanto cuando llegaron a Barcelona, como es el caso de Roberto Bolaño, que actualmente es el novelista de la literatura castellana con más repercusión mundial, un auténtico fenómeno de ventas en Alemania, también en Estados Unidos, donde es el narrador español que más se cotiza, y luego otros que no tuvieron ni para pagar el nicho en el momento que los enterraron y que fueron a parar a la fosa común. Todos ellos están unidos por 5 constantes, lo explico aquí en la antología, es una antología que tuvo mucha repercusión. Los diarios de Barcelona todos abrieron la sección de cultura a doble página con esta antología y tuvieron 5 constantes que marcaron un poco sus vidas. La poesía, por supuesto, la pintura, el dibujo, la mayoría de ellos eran también artistas plásticos, cosa a veces habitual en la poesía, los pintores poetas. La tercera era la música. Algunos de estos poetas pertenecían a los grupos que estaban más allá del rock layetano, de lo que era la Compañía Eléctrica d'Arma, Pau Riba, Jaume Sisa, Máquina, todos los grupos que compusieron ese elenco de grupos de los años 70. La cuarta constante es la anarquía. El mismo Albert Subirats estaba en el grupo Los Peruchos, otros grupos que formaron parte de este movimiento, como La Propiedad es un robo o Los Psicópatas del Norte. Y la quinta constante es la heroína, que devoró buena parte de ellos a través de la sobredosis o después con algunas de sus secuelas a través de las enfermedades de la época, como fue el caso del SIDA, pero antes también por la tuberculosis, por la hepatitis, enfermedades que acabaron con mucho de estas mentes preclaras, que sobre todo a través de los años 70, donde recogemos la mayoría de estos poemas, tuvieron un gran impacto. Os haré una pequeña antología con algunas explicaciones, 4 o 5 poemas, pero que os hagáis una idea. Y diríamos que la antología la empecé con un prólogo. La antología la hicimos gráfica por todas estas cuestiones de los dibujos, como podríais comprobar. Algunos de estos poetas tuvieron poca repercusión. Sus poemas aparecieron en pequeñas ediciones de autor, en revistas, la mayoría de las cuales están desaparecidas, pero son un buen exponente de una manera de sentir diferente. Ahora resultaría incomprensible que hubiera una serie de tipos por la ciudad viviendo en comunas, practicando el amor libre después de salir de una dictadura dura, una dictadura que acabó con muchas muertes, con muchas persecuciones. Algunos de ellos, como he dicho, habían militado en organizaciones libertarias y sabían lo que eran que te fueran a hacer unas pintadas o colocar unos cuarteles por la noche y te pegaran 4 tiros. Era una práctica habitual. Vamos a hacer una pequeña lectura. El prólogo precisamente lo empecé con una obra de teatro que se titulaba El artista perplejo bajo la carpa del circo, de un señor que se llamaba Alexander Kluge, que hicieron una obra de estas del cine alemán de los años 70 muy interesante, y que había una frase fundamental que puede explicar lo que es el itinerario de esta gente, que dice: si no arriesgas la vida, la tendrás siempre perdida. Esto fue el inicio del prólogo, y el primer autor que colocamos fue a Jordi Carbó. Después daré una lista de estos poetas. Jordi Carbó, que fue un saxofonista que estuvo en algunos de estos grupos, como hemos dicho antes, La Propiedad es un robo, pero que después también tocó con gente muy relevante, como es el caso de Nico, la única componente femenina del grupo Velvet Underground. Estuvo en contacto con todos estos grupos, con Blondie, pero también con mucha gente del underground. En uno de los poemas de su único libro, que se titulaba El saxo, él explicaba una serie de cosas, ¿no? Decía: tengo 40 y pico tacos, soy saxofonista, sé que técnicamente soy mediocre, pero la mezcla de intuición y entrega, de sentimiento y mala leche
Me permite suplir algunas de mis carencias, tampoco soy un petardo, y llegar a comunicarme con la gente que me escucha. Bueno, va explicando algunas cosas, el que era protestante, dónde había vivido, y entonces llega a otro de los párrafos que dice, también soy yonki, de los 18 años y con intermitencias, he estado dándole a la cosa. El periodo más largo de abstinencia duró casi 10 años. Antes y después han habido pausas de algunos meses, quizás hasta algún año como mucho. Mi relación con la heroína y con la música ha marcado y condicionado mi vida frente a todo lo demás. Entonces explica. En este momento estoy en casa de mi vieja. Hace muchos años que no vivía aquí. Una separación por un lado y por otro lado el estar convaleciente por la puta mierda del tiro de un segurata han hecho que me fuera apalancando, porque era lo más fácil. He tenido mucha suerte, la bala que me han dado ha entrado y salido sin dañar nada importante, unos días en casa de mi socio y un médico colega lo ha solucionado todo. Ahora ya bastante recuperado y sin que mi madre se haya enterado de nada, vuelvo a estar en la brecha. Sin embargo, ha habido un largo periodo de tiempo en la que la combinación de aburrimiento, de pensar demasiado, de recordar también demasiado, y con el único aliciente de las visitas de mi socio, con un poco de caballo, me han llevado a sentarme delante del ordenador y escribir. Esto un poco demuestra la vida al límite de alguno de estos artistas cuando el circuito era mucho más renqueante. Estos datos, no de que hubiera atracado una joyería y le hubiera metido un tiro, pero son algunos de los exponentes de la vida al límite, como fue el caso también de San Spiro, el número 2 de la colección, que era también un músico excelente de un grupo que se llamaba Los Psicópatas del Norte, por la plaza del norte del barrio de Gracia de Barcelona. Pirus Cirugera, que era una persona muy vibrante con la que recité a finales de los años 70 y comienzo de los 80, y de los que prácticamente solamente conseguí 2 o 3 poemas de cuando era adolescente porque se perdió todo. Otro de ellos era Pepe Sales, conocido por las versiones que hicieron Albert Pla y Víctor Ubiols, Víctor Bocanegra, con algunos de ellos tocó. Carlos Iguana también, Xavier Sabaté, del cual también os leeré un poema que me impactó mucho y que era un poema que casi eh, profético, en el cual recordaba lo que había sido la visión del apocalipsis a través de un poema que se llama Crisis, que dice: crisis mundial en el capitalismo, se disuelve la Unión Europea, Alemania se parte en 4, Inglaterra y Francia entran en guerra, en el este estalla la revolución, crisis mundial en el capitalismo, se hundió el sistema económico, crack en la bolsa del Japón, 90 millones de nipones al paro, adiós Mr. Sanio, adiós Mr. Casio, crisis en los bolsillos, crisis en los corazones, crisis en las calles, crisis en las ciudades, crisis mundial en el capitalismo, Estados Unidos entra en guerra civil, se acabó la industria de la televisión, en Colombia nace el imperio de la droga, un terremoto destruye el hemisferio sur y estallan las centrales nucleares del Japón, crisis, los africanos invaden Europa, en China ya no cabe nadie, estallan las centrales nucleares, crisis en las iglesias, crisis en las democracias, crisis en los sistemas, crisis real, crisis mundial, ahora crisis, las epidemias, el cáncer, todo nos devora, crisis mundial en el capitalismo, crisis real, crisis. Este es un poema del año 1990 que Sabater leía en sus recitales. Sabater llevó una vida al límite también, fue marinero, estuvo en la cárcel en Marruecos, en prisiones muy duras, imaginároslo, finales de los años 70. Era una persona diferente, era una persona con mucho carácter, que llevó su vida al límite, publicó 4 o 5 libros, pero en ediciones también muy marginales. Y para mí es uno de los poetas importantes de esta antología. Decíamos, Xavier Sabaté, Pepe Sales, Carlos Iguana, Pau Maragall, el cerebro más lúcido de la familia Maragall, a pesar de que murió en la calle.
Albert Subirats, que os he dicho antes que tocó con los Peruchos, Leo Segura, era una persona también al límite, Roberto Bolaño, murió de cáncer, Mónica Maragall, hermana también de Pau y de los famosos Ernest y Pascual, Sebastián Roura, que era una persona que vivía por los barrios de Gracia, se esperaba donde encontrara, Jaume Quadreny, se suicidó, se tiró desde el ático de casa. Jordi Pope, que tiene uno de los himnos, él murió de una variante, una arteriosclerosis, fue perdiendo posición, la página contra pues explicaba cómo hacía este poema del muermo, es una foto muy difícil de encontrar y conseguimos una, no sé cómo la conseguí la verdad, la encontré en unos negativos que habíamos grabado en la prisión de Barcelona. Luis García Rovira es autor de esta foto y tiene un himno que hace en su último disco, Niño de Elche, hizo una versión porque me la había oído recitar que se titula El Muermo, que os lo voy a cantar. Mamá, no dejes que me coja el muermo, mira que el muermo es negro y muy feo. Mamá, me voy a cagar en el muermo, mira que el muermo es negro y muy feo. Que no me quites todo el negro. Mira que el muermo es negro y muy feo. Jordi Pope. Jordi Pérez Barba, vecino también de los barrios populares, del Raval primero, de Gracia, hasta su muerte prematura por esta enfermedad que la había ido copando. Y para acabar, esta antología, os he dicho, estoy diciendo nombres muy desordenadamente, nos quedamos con Jordi Pope, después Pere Marsilla, que Pere Marsilla, Albert Subirats y Pau Maragall los estuvimos reivindicando a través de pequeñas ediciones que se hicieron en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, y que de alguna manera esta antología fue recuperar los poemas de ellos, que eran pequeñas ediciones y se habían agotado, y hacer una cosa un poco más amplia, que tuviera mayor repercusión. Otros poetas fueron Raúl Núñez, famoso poeta de las Ramblas de Barcelona, argentino. Algunas de sus novelas, Escupiré whisky sobre tu amigo muerto, o Sinatra, que hubo una versión que protagonizaba Alfredo Landa, fue una película que tuvo bastante repercusión. Y Daniel Vidal, que también era músico, que también era pintor, poeta de Reus, pero que llegó a Barcelona, publicó algunas revistas con nosotros, con su hermano Xavi Vidal. Y luego Genís Cano, que es con quien acabaremos, que era un catedrático de la Universidad de Barcelona, que es la persona de las personas que ha aguantado más con una leucemia, aguantó 12 años, se convirtió en un especialista y que hizo un poema en su último libro, en su libro póstumo, en el que condensaba la sensación que había tenido. Un día me vino y me dijo, mira David, estoy muerto, me han traído las analíticas y esto se ha acabado. En este poema, Genís Cano consigue, a través de los juegos fonéticos que buscó durante toda su vida, condensar lo que había sido la aparición del final en su vida. Una persona que quería mucho la vida, era un gran vividor, una persona, un hedonista, tío súper guapo, espectacular, miraba a todo el mundo, los chicos, las chicas, en fin, era un escándalo. Y condensó todo esto con un verso de su último libro que se titula Quan Satán, Satán, Satán. Quan Satán, Satán, Satán. Quiere decir cuando Satanás se acerca tanto. Pero fonéticamente en catalán funciona más. Y dice, quan Satán, 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 t'estimo, testimoni, tasteta, ginximoni, testament del meu dimoni, escafandra del meu líquid amniòtic, de la grandíssima contestatària mare de totes les revolucions i transformacions de la Terra, simbiòtica i osmòtica, mítica, psicoanalítica, pragmàtica, catalítica, dona, doncs ara mateix ventilem la campaneta amb telepatia i sense tutela com un nyu en el port d'Òstia.